Acab. Y Acab es conocido, el rey Acab es conocido porque hizo que el pueblo de Israel se prostituyera tras los Baales, porque Acab se casó con Jezabel, glorias al Señor, y Jezabel dominó Israel. Acab era un títere de Jezabel, pero Josafat era rey de Judá y fue a visitar a Acab. Acab le convence para ir a la guerra, y Josafat le dice a Acab: antes de ir a la guerra hay que consultar a Dios. Dile a tu hermano: antes de ir a algún lugar o hacer algo tienes que consultar a Dios primero, porque algunos hacen las cosas sin consultar a Dios y después le va mal y después se preguntan ¿por qué me fue mal? Y es porque no consultaste a Dios primero si era su voluntad que vayas o que no vayas, si era su voluntad que emprendas ese negocio o que no lo hagas, si era la voluntad de Dios que te casaras con tal varón o no es su voluntad, si era su voluntad, aleluya, que estés en esta iglesia o no era su voluntad. Antes de hacer algo tienes que consultar a Dios y a su nombre. Josafat le dijo a Acab: consultemos por, aleluya, a Jehová a través de los profetas. Y Acab llamó, dice la escritura, 400 profetas. Repite conmigo: 400 profetas, para consultar a Jehová a través de los profetas. Y estos profetas le dieron buenas nuevas, le dieron buenas noticias, le dieron la palabra que Acab quería escuchar. Aleluya, y a su nombre. Y así el pueblo muchas veces quiere palabra que quiere escuchar, palabra que le agrada a su corazón, pero no sabemos si la palabra es correcta, porque no sabemos si los profetas son realmente de Jehová o son profetas que profetizan en su carne o profetizan por algún espíritu de mentira, y no sabemos, aleluya. Pero el pueblo, cuando escucha buenas nuevas, el pueblo se alegra, el pueblo lo recibe, pero no sabe que tal vez esa palabra no viene de parte de Dios. Y a su nombre. ¿Por qué? La escritura dice en el verso 6, verso 7, dice que Josafat, gloria al Señor, ahí lo leemos, le dijo: ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Escucha bien, porque los 400 primeros profetas, gloria al Señor, no dice que eran de Jehová, solo dice que eran profetas. Pero Josafat preguntó al rey Acab y le dijo: ¿hay algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y a su nombre. Mira, hay una diferencia entre la cantidad de profetas y el profeta de Jehová, el profeta verdadero de Yahweh. Porque los profetas verdaderos de Jehová, de Yahweh, no son muchos, son escogidos. Dile a tu hermano: son escogidos. Por eso dice la palabra: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque para que seas escogido por Él, tú tienes que tener una vida íntegra delante de Él, una vida agradable delante de Él, una vida, aleluya, que esté en santidad en todo tiempo delante de Él, porque sabemos que Dios es santo y es necesario que el pueblo también sea santo. Y a su nombre. Por eso que Josafat dijo: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual podamos consultar? ¿Y sabes cuál era la respuesta de Acab? Acab era un hombre impío, era un rey impío que había perturbado, que había, aleluya, prostituido al pueblo de Israel con las idolatrías y muchos pecados, aleluya, que habían cometido a través de Jezabel y Acab, porque abandonaron a Jehová. Pero, aleluya, cuando llegó el momento de que Dios iba aleluya, a darle el pago a Acab por su maldad, gloria al Señor, levantó un ejército para que se fueran a la guerra. Y justo Josafat, rey de Judá, que era un hombre justo, fue a visitarlo. Y acá le convence para ir a la guerra. Dios, hermano, cuidado, te convence para ir a una guerra que no es tuya. ¿Están aquí? Cuidado, te metas en problemas ajenos. Dile. Pero habla a tu hermano, iglesia, están durmiendo, creo, el día de hoy. Despierta. Ahí los sugieres, hacen su trabajo, despiertan a los dormilones. Gloria al Señor. Dice la escritura, aleluya, que el rey Acab le responde a Josafat en el verso 7. Gloria al Señor. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Escucha y lee. Mas yo, dice el rey de Israel,
lo aborrezco. Y la palabra aborrecer no es cualquier cosa. Yo lo aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. ¿Por qué acá Dios da respuesta a Josafat? Hay uno, pero yo lo aborrezco. Dile a tu hermano: cuando hay un profeta verdadero de Jehová, cuando hay un profeta verdadero de Yahweh, cuando un profeta, aleluya, está metido en el Espíritu con Dios en todo tiempo, en oración, en ayuno, escudriñando su palabra, no está metido en los chismes, las críticas, las murmuraciones, no está metido, aleluya, gracias al Señor, en las cosas que contaminan de este mundo, sino que está metido con Dios, aleluya, y empieza a hablar la palabra de Dios, aleluya, al pueblo, para exhortar, para reprender. Muchas veces el pueblo no le gusta, el pueblo no le agrada, porque el pueblo está acostumbrado a que le profeticen cosas buenas, pero no les gusta la exhortación, no les gusta, aleluya, la reprensión. Por eso que el pueblo muchas veces a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Por eso que el pueblo a un profeta verdadero no le agrada. El pueblo, aleluya, quiere profetas que profeticen, aleluya, al gusto del cliente. Pero déjame decirte que Dios va a levantar una generación de profetas que aunque no te guste, te van a profetizar la verdad, que aunque no te guste, aleluya, te van a profetizar lo que viene de Dios, aleluya. Y aunque tú lo aborrezcas, aunque a ti no te agrade, déjame decirte, aleluya, que Dios lo va a hacer por el bien, aleluya, de su pueblo y de su nombre. Acá aborrecía a este profeta llamado, gloria al Señor, Micaías, porque era de Jehová. Dile a tu hermano: cuando el profeta de Dios es aborrecido, mal visto, criticado, murmurado, cuando el profeta de Dios, ese profeta no es famoso, ese profeta, aleluya, no está en las redes sociales, ese profeta no está, aleluya, aleluya, gloria al Señor, saliendo de un lugar para otro. El profeta de Dios está metido con Dios en todo tiempo y en su nombre, pero es aborrecido porque no le gusta, aleluya, al pueblo no le gusta que le digan la verdad. Esos profetas, aleluya, de Dios no tienen, aleluya, muchos contratos como hoy en día lo tienen muchos profetas, porque hoy en día para ir a algún lugar la mayoría cobran. ¿Están aquí? Hoy en día los profetas ponen precio, para profetizar ponen precio, pero la Escritura dice, gloria al Señor, que ellos ya tienen su recompensa y a su nombre. Cuando un profeta verdadero se levanta, no pone precio. Cuando un profeta verdadero se levanta para hablar únicamente lo que viene de arriba, únicamente lo que es de Dios, únicamente lo que Dios quiere que hable, y no habla por su corazón, no habla, aleluya, porque sabes que es temeroso de Dios, es un hombre, es una mujer que le está santificando día y noche, que está buscando día y noche, que pasa la vigilia de la noche orando, pasa la vigilia de la noche ayunando, pasa la vigilia de la noche escribiendo la palabra, pasa, aleluya, los días buscando más de su presencia, y no está entretenido en las cosas de este mundo. Ese profeta no es bien querido, ese profeta no es bien amado por el pueblo, porque el pueblo no le agrada lo que es bueno, lo que es santo. En estos últimos tiempos se ha perdido, aleluya, el temor a Jehová, pero es el tiempo donde Dios también va a traer un avivamiento, y aquellos que estaban chuecos se van a enderezar, aquellos que estaban torcidos se van a enderezar, porque Dios va a levantar una generación de profetas verdaderos, temerosos de Él, una generación de profetas, aleluya, que vivan en su presencia, una generación de profetas, aleluya, que tengan la unción y el poder de lo alto y a su nombre. Eso es lo que Dios va a hacer. Los otros 400 profetas estaban inducidos por un espíritu de mentira. ¿Dónde dice eso? Lo leemos aquí, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Mira, si nosotros continuamos leyendo, gloria a Dios, aleluya, dice el verso 8, gloria al Señor. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, todos los 400 profetas. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía así: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramón
de Galaad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Mira lo que profetizaban estos 400 profetas unidos. Esto es increíble. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Fíjate que el mensajero le dice a Micaías: habla igual que ellos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos, escúchame bien, este hombre no quería que profetizara cosas contrarias, sino conforme al corazón del rey, conforme al corazón del pueblo, para que el pueblo esté alegre, para que el pueblo esté confiado, para que el pueblo, aleluya, piense que todo le va a ir bien. Pero era mentira, pero no era verdad, no venía de Dios, porque la palabra dice en el verso, glorias al Señor, en el verso 25, aleluya, glorias al Señor, aleluya. Dice la escritura, entonces el rey de Israel dijo, estamos aquí, en el verso 13 nos quedamos. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso le haré. Y vino al rey. Mira, hermano, cuando el profeta de Dios habla solamente lo que viene de Dios, no habla otra cosa. Pero a él le habían pedido que hablara igual que los otros profetas. Y el rey le dijo a Micaías: ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Él respondió: sube y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey Acac sabía que no estaba diciendo la verdad, porque conocía a Micaías. ¿Sabe qué dice el rey? Le dice el rey: ¿hasta cuántas veces te juraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaba bien sino mal? Porque, escúchame, acá solo quería escuchar cosas buenas para él. Te va a ir bien, vas a ganar, vas a vencer, vas a ser más rico, vas a ser más prosperado, aleluya, vas a ser el rey más temido. Eso quería escuchar. Pero Dios había determinado otra cosa para acá, por causa de su maldad, por causa de su rebelión, por causa de su avaricia, por hacer pecar a Israel, por hacer prostituirse a Israel con los Baales, con Acera, aleluya. Y había determinado Dios juicio contra acá y a su nombre. Mira, el verso 18, glorias al Señor. Entonces él dijo: oí pues palabras de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acá, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él le dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo. ¿Qué cosa había en los 400 profetas? Espíritu de mentira. ¿Qué estaban profetizando los 400 profetas? Mentira. Profecía conforme a lo que quería escuchar el rey. Pero el verdadero profeta de Dios, el verdadero profeta de Jehová, le dijo: Jehová ha determinado tu mal. Jehová te ha desterrado. El día de hoy Dios te va a entregar en las manos de tus enemigos. Pero este hombre perverso no quiso escuchar. ¿Sabe lo que pasó? Se enojó contra Micaías, lo mandó a la cárcel, lo mandó con pan y agua de aflicción. Aleluya, le dijo: así lo tendrán hasta mi regreso. Pero Micaías le dijo: si es que regresas, porque él sabía que cuando Dios determina algo, nada lo puede hacer volver atrás. Cuando Dios determina algo, aleluya, él lo cumple. Por eso Micaías, aleluya, estaba seguro de lo que estaba hablando, porque él no hablaba por sí mismo, él no hablaba por emoción, él no hablaba, aleluya, por su carne, él no hablaba por un espíritu de mentira. Él era un verdadero profeta de Dios, un verdadero profeta de Jehová. De los 400, aleluya, mentirosos, pero había uno, el 401, aleluya, Micaías. Este hombre era de Jehová. Por eso no todo aquel que profetiza es de Jehová. No todo aquel que te dice algo es bien de palabra de Dios, sino que muchos profetizan en su carne, profetizan, aleluya, para que tú caigas en la trampa del enemigo y así caigas, aleluya, y
y después te pierdas. Pero cuando viene el profeta de Dios y te habla la verdad y te dice las cosas y te declara tu pecado y te dice lo que tienes que hacer, muchas veces no te gusta, pero este es el tiempo que te levantes y te sacudas de toda mentira, de todo espíritu contrario, de tu carnalidad, y te sacudas de tu pecado y empiezas a vivir en santidad, empiezas a vivir agradando a Dios en todo tiempo, aleluya, porque viene el tiempo donde Jesucristo viene por un pueblo santo, un pueblo que ha limpiado su vestidura, un pueblo, aleluya, que se ha preparado, un pueblo que está encendido en el fuego, que su lámpara está llena de aceite, porque Él viene y nos vamos con Él. Por eso que está levantando profetas conforme a su corazón, profetas que declaran el pecado, profetas que te dicen la verdad, profetas que no te encubren, profetas, aleluya, que son conforme al corazón de Dios y a su nombre. Y eso es lo que Dios está haciendo. Porque hoy en día, los profetas de hoy en día, aleluya, profetizan cosas que muchas veces no vienen de Dios. Dios no les habló. ¿Y por qué? Porque han cambiado su primogenitura muchas veces por un plato de lentejas, por unas cuantas monedas. Le han puesto precio al evangelio, le han puesto precio, aleluya, a la palabra. Pero Dios, aleluya, va a hacer que caigan, va a hacer que ellos, aleluya, queden avergonzados, y va a levantar una generación nueva. Va a haber hombres y mujeres que no son reconocidos aún, que están escondidos en la cueva, que Dios lo está preparando para los últimos tiempos. Hombres y mujeres que van a impactar no solamente la nación del Perú, sino todo el mundo. Hombres y mujeres que van a ir conforme al corazón de Dios. Dios va a activar profetas, aleluya, conforme a su corazón. Profetas, aleluya, con el espíritu de Elías. Profetas como Eliseo, profetas, aleluya, como era lo Micaías, que no tenía temor, que no tenía miedo, declarar al rey, aleluya, que iba a caer, declarar al rey su pecado, que aunque el rey estaba molesto, aunque el rey lo podía matar, él no se intimidó, él lo declaró, porque sabía, aleluya, que mejor es tener temor a Jehová que tenerle miedo a un hombre y a su nombre. Eso es lo que Dios quiere en estos últimos tiempos. Nuestro hermano, por eso Dios te va a levantar. Pero primero te va a sacudir, primero te va a lavar, te va a limpiar, te va a sacar tu inmundicia, porque si no, no puedes ser profeta de Jehová. Es increíble que hoy día yo soy profeta y están en pecado de fornicación, de adulterio, mintiendo, aleluya, vendiendo la palabra y haciendo tantas cosas perversas, abominación delante de Jehová, y dicen que son profetas de Jehová. Eso no viene de Dios. El verdadero profeta de Dios no hace eso, sino que vive en santidad, que busca lo de Dios, que busca lo alto, aleluya, y cuando viene palabra para el pueblo, lo da sin esperar nada a cambio, porque sabe que su pago viene de Jehová, aleluya. Él le va a bendecir, Él le va a dar, no está esperando de los hombres, no hace negocio de nada. El único negocio es ganar las almas para Cristo y a su nombre. Eso es lo que Dios quiere hacer, levantar profetas verdaderos. Hay pocos. Los profetas verdaderos son aborrecidos. Los profetas verdaderos no le cae bien a la gente, por eso critican, murmuran. No me cae bien la hermanita, no me cae bien el hermanito. ¿Qué te va a caer bien si ese hermano, esa hermana te declara tu pecado, te declara tu verdad, te dice que tienes que arrepentirte, te dice que tienes que abandonar el pecado? Por eso no te cae bien, porque muchas veces tú quieres que te digan: está bien, hermanito, está bien, hermanita. Dios entiende que estés pecando en fornicación, que estés pecando en adulterio, que sigas mintiendo, que sigas criticando, que sigas chismoseando. Dios entiende. No, iglesia, Dios no entiende el pecado. Dios no lo, aleluya, aborrece el pecado definitivamente. Dios desprecia el pecado, aleluya. Si tú no te arrepientes, no podrás alcanzar salvación, no podrás alcanzar vida eterna. Si tú no te arrepientes, no podrás agradar al corazón de Dios. Si tú no te arrepientes, vivirás en tu pecado, morirás en tu pecado, aleluya, y eternamente serás condenado por tu pecado. Pero si te arrepientes, Dios te dice en esta hora, aleluya, Él te va a levantar. Aunque hayas caído, Él te levantará. Si estás metido en el lodo, Él te va a levantar, Él te va a limpiar. Aunque tú no eres conocido, Dios te va a levantar, Él te va a promocionar. No esperes ser promocionado por un hombre, no esperes, aleluya, que alguien te diga: pues levántate. No, es el Espíritu Santo. Cuando vea tu esfuerzo, cuando vea que tú quieres verdaderamente vivir en santidad, cuando te vea en ayuno, cuando te vea de rodillas, cuando te vea en la vigilia, cuando te vea escudriñando su palabra y deje de lado el pecado, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar, Dios te va a empoderar y Dios te va a enviar, aleluya, a la nación y a su nombre. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero tenemos nosotros, aleluya, que alinearnos con Él. Basta de excusas. Nuestro hermano, deja las excusas a un lado. Las excusas
Delante de Dios no sirve. Ay, es que me miraron mal. Ay, es que me trataron mal. Es que me hablaron feo. Dile, hermano, son excusas. No pongas excusas a Dios. Que Dios sabe cómo te va a procesar. A cada uno lo procesa diferente. A cada uno lo trata diferente. No todos tienen el mismo trato. Porque Él sabe, aleluya, cómo te va a formar y para qué te va a formar. Él sabe que tiene, aleluya, que trabajar contigo. Porque un vaso, aleluya, no le dice al alfarero: no me gusta cómo me está formando el vaso de barro. No le dice al alfarero: no me gusta cómo me estás haciendo. El vaso está callado y el alfarero sigue trabajando. El alfarero sigue formando. Porque cada vaso tiene un llamado. Cada vaso tiene un propósito. Así Dios te está formando. Así Dios, aleluya, te está haciendo. Que aunque a ti no te guste, aunque a ti no te agrade, déjate formar. Que llegado el tiempo serás usado, serás levantado, serás enviado. Llegado el tiempo, aleluya, Dios se glorificará a través de tu persona. Se va a glorificar en tu familia, se va a glorificar en tu barrio, se va a glorificar en tu ciudad, se va a glorificar en tu nación, se va a glorificar en todo el mundo a través de tu persona. Pero primero, déjate formar. Primero, deja que el alfarero haga su trabajo. No le pongas problemas a Él. No te pongas, aleluya, para querer impedir su trabajo de Él y a su nombre. Tienes que dejarte formar. Los profetas verdaderos pasaron penurias, persecución, fueron encarcelados, fueron aborrecidos, y eso mismo va a suceder en estos últimos tiempos. El profeta verdadero no va a ser bien querido, no va a ser bien visto. Te van a criticar, te van a murmurar, te van a querer destruir, van a querer matarte si es necesario. Pero no temas, porque Jehová Dios, el Todopoderoso, el poderoso gigante, el león de la tribu de Judá, Él te llamó, Él te llamó, Él te llamó. Y cuando Él te llama, no hay nada que lo pueda detener. No hay nada, aleluya, que pueda, aleluya, hacer el diablo en contra de tu persona. Porque cuando Él tomó la decisión de formarte y te escogió para estos tiempos, Él va a hacer la obra en tu vida. Él va a hacer la obra en tu familia. Por eso, cuando vengan problemas, alábale. Cuando vengan circunstancias adversas, alábale. Cuando te sientas morir, alábale. No sé cómo te sientes, pero alábale y a su nombre. Porque muchos quieren ser profetas, muchos quieren ser evangelistas, pero no quieren la formación. No les gusta. ¿Cuántos aleluya he visto? Estaban por ahí emocionados. Gloria a Dios, sí, gloria. Pasó algo, se desinflaron. No estás preparado para ejercer tu ministerio. No estás preparado. ¿Cómo Dios te va a dar algo primero? Si primero tú no eres formado. Si tú no estás bien formado, ¿cómo vas a formar a otros? Si tú no eres procesado bien, ¿cómo vas a procesar a otros? ¿Cómo Dios te va a usar? Porque la gente muchas veces quiere escuchar palabras bonitas, no quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar la reprensión, no quiere escuchar, aleluya, que Cristo viene, que Cristo sana, que Cristo salva, que aleluya, que Él viene por una iglesia santa, una iglesia redimida, una iglesia que se ha, aleluya, se ha mantenido conforme a su corazón de Él, que no ha doblado las rodillas ante los baales, una iglesia, aleluya, que ha mantenido su vestidura completamente limpia, blanca, delante de su presencia, que no se ha vendido por unas cuantas monedas. Como, aleluya, Él quiere, aleluya, que su iglesia se mantenga. Por eso cuando alguien declara el pecado del pueblo, el pueblo no le agrada, el pueblo aborrece a aquel que predica la palabra con verdad, predica la palabra, aleluya, que es de Dios, predica y aleluya, y te confronta tu pecado. Al pueblo no le gusta, al pueblo no le agrada, pero este es el tiempo que lleva levantando una generación de profetas, evangelistas, pastores, aleluya, maestros, apóstoles, para que vayan y prediquen su palabra, como en las eras antiguas, como en los tiempos de los apóstoles, como en la iglesia primitiva, que predicaba sin miedo, sin temor, no tenían miedo ni a la muerte, no tenían miedo, aleluya, a los latigazos, no tenían miedo a los leones, no tenían miedo al fuego, no tenían miedo a nada, con tal de predicar la palabra. Y así Dios quiere levantarte, así Dios quiere usarte, y a su nombre. Dígate, hermano, ¿estás dispuesto a ir? ¿Están dispuestos a ir? Prepárate primero y déjate formar. Déjate formar. Porque me cuesta, me cuesta, duele. Claro que duele. Porque cuando Dios te encontró hecho un desastre. Cuando tú vienes a Él te rompe, te quiebra,
pulveriza para volverte a hacer. Y a su nombre. Eso a muchos no les gusta. Lo que Dios me llamó, Dios me ha dicho que soy profeta y ya voy a las naciones, por lo tanto yo soy profeta. Iglesia, se te dijo que eres profeta, ese es tu llamado, pero no se te ha dicho que ya lo alcanzaste. Se te ha dicho que tienes el llamado de evangelista, pero nadie te ha dicho que ya lo alcanzaste. Se te ha dicho que tienes llamado de pastor, pero nadie te ha dicho que lo alcanzaste. Tal vez te dijeron, aleluya, tienes ministerio de, aleluya, de alabanza, pero nadie te ha dicho que lo alcanzaste. Porque el ministerio de alabanza es un adorador que mueve la presencia de Dios, que mueve, que desciende la gloria de Jehová. Escúchame bien, aquel que está ministrando la alabanza no es el que canta más bonito, no es el que toca mejor, sino aquel que para de rodillas delante de la presencia de Dios, que para en oración, aleluya, con Dios, que para vigilando, que aleluya, que por su integridad hace descender la presencia del Espíritu Santo y a su nombre. Adorador. Porque hoy en día hay muchos se hacen llamar adoradores. Llámalos. Dile, lo necesito para tal fecha. Te dicen, tanto cuesta. Esos no son adoradores. Esos no son de Dios. Ellos usan lo que es de Dios para que ellos mismos se puedan beneficiar. Pero de cierto, dice la Escritura, ya tienen su recompensa. Llama un predicador en estos últimos tiempos. La gran mayoría te ponen precio. Esos no son de Dios. Esos son como los 400 profetas que profetizaban cosas falsas. El verdadero predicador no pone precio, porque sabe que Cristo ya pagó en la cruz. Y a su nombre. Ese es el verdadero. Llama para que oren por un enfermo. Te piden precio. Cuando la Escritura dice, de gracia recibiste, da de gracias. ¿Qué significa eso? No puedes cobrar. No puedes cobrar. Pero se hacen llamar profetas, pero se hacen llamar evangelistas, se hacen llamar pastores, se hacen llamar, lamentablemente, llevan el nombre de los 5 ministerios, pero no tienen nada de ningún ministerio, porque ya están desechados por la presencia de Dios. Ya Dios los desechó por cuanto se contaminaron, se fueron tras, aleluya, como, aleluya, el profeta, gloria al Señor, Balán, que fue tras la riqueza. Así muchos. Profeta no es cualquiera, evangelista no es cualquiera, salmista no es cualquiera, pastor no es cualquiera. Escúchame bien, iglesia, no cualquiera ministra las cosas sagradas de mi Padre, no cualquiera, solamente aquellos que toman la decisión de vivir una vida íntegra, con corazón limpio, delante de la presencia de Dios, para agradarle a Él, no agradar al hombre, sino agradarle a Él. Aunque el hombre se moleste, aunque el hombre se enoje, aleluya, el Espíritu Santo de Dios va a estar contigo, aleluya, y a su nombre. No cualquiera, son pocos. Por eso la mayoría, cuando la palabra es bonita, ay, Dios me ha hablado, gloria a Dios, ay, me voy a casar con fulano de tal, aleluya, Dios me ha mostrado. Pero cuando dicen arrepiéntete, deja la fornicación, deja el chisme, deja la crítica, deja la murmuración, deja de hacer división. Ay, a mí lo han agarrado conmigo, dice. Conmigo lo han agarrado, a mí no me quieren en ese lugar, ya me voy a ir. Mira, hermano, tienes que entender que Dios, aleluya, te va a confrontar con tu pecado, como lo hace también con el mío, y a su nombre. ¿Tú crees que Dios a mí no me ha confrontado? Muchas veces lo ha hecho. Y hay que ser valiente para recibirlo. Hay que ser valiente para decir, tienes razón, me dolió, pero es necesario. Tengo que cambiar, tengo que agradarte a ti. Me dolió. ¿Quién dice que es fácil? Cuando Dios te dice, perdona a tu prójimo, dices, no, es que tengo acá, tú no sabes lo que me he hecho, perdona. Para que puedas agradar a Dios, tienes que sacar todo resentimiento, recuerdo del pasado, todo lo que a Dios no le agrada. Es tiempo de soltar todo lo que te ha tenido estancado. Tienes que soltarlo, tienes que sacarlo, aleluya, porque si no, no vas a poder avanzar, si no, no vas a poder crecer, si no, Dios no te va a poder usar, aleluya. Dios quiere usarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, pero tú tienes que poner de tu parte, porque si tú no quieres, Él no va a hacer nada tampoco, aleluya, porque Él no te va a obligar a hacer lo que tú no quieres. Por eso te dio libre albedrío, aleluya, y Dios quiere levantar una generación apostólica, profética en estos últimos tiempos,
En estos días que estaba ayunando, yo le decía, Padre, aleluya, no entiendo por qué me dices este nombre, Padre. ¿Por qué, papá? Aleluya. Ya han pasado, papá, 6 años y hasta ahora no se ha levantado ningún líder, Padre. Pero ¿por qué me dices el nombre? Padre amado, tal vez yo me equivoqué, tal vez, Padre amado, no lo entendí. Y Dios me habló y me dijo, hijo, aleluya, no es tu tiempo, sino en el mío, que yo estoy trayendo gente idónea, gente, aleluya, que me van a alabar verdaderamente, gente que va a entender, gente que se va, aleluya, que quiere levantarse, gente que, aleluya, me va a amar sobre todas las cosas. A ellos los voy a levantar, a ellos los voy a empoderar, a ellos los voy a, aleluya, y a su nombre. Y yo le he creído. Y yo le he creído. Él me ha dicho que va a levantar. Y yo le he creído. Yo siempre le creo la palabra de mi Padre. Gloria al Señor. Le dije, Padre, mira el pueblo que me has dado, Padre. Y me dijo, eso no es nada, hijo. Tú no estás viendo ni siquiera el 0.5% de lo que te voy a dar, me dijo. Tú no ves nada, hijo, todavía. Tú no has visto nada, me dijo. Porque me estaba yendo a ayudar estos días al monte. No porque Dios me mandó, no. Quiero aclarar eso. Dios no me mandó a ayudar al monte en estos días. Pero por obediencia mi Padre espiritual estaba yendo. Porque una cosa es que Dios me mande, otra cosa es que me den una orden y yo tengo que obedecer en su nombre. Pero mientras estaba yendo, estaba orando. Y miraba y observaba. Y Dios me decía, ¿ves todo esto? Eso no es nada, hijo mío. Yo ya he mostrado a mis profetas, ya te he mostrado a ti lo que quiero hacer contigo. Porque multitud que tú, escúchame, ¿sabes qué me dijo el Espíritu Santo? Tú no me lo has pedido, porque yo no le he pedido nada de eso. De hecho, Padre, yo no quiero fama, yo no quiero riquezas, yo no quiero reconocimiento. Yo solamente quiero estar en tu presencia, agradarte a ti. Por eso te pido sabiduría, ciencia, conocimiento, inteligencia, discernimiento. Aumenta mi fe. Y Dios me dijo, tú no me has pedido nada de eso, hijo, pero yo te lo voy a dar. Yo te voy a dar lo que me has pedido y te voy a dar también lo que te he mostrado. Porque me dijo, aleluya, así como he mostrado a mis profetas, gran multitud, donde estás ministrando, pues así lo voy a hacer y aún cosas mayores haré. Pero primero Él va a levantar una generación de personas idóneas, personas, aleluya, que verdaderamente sepan reconocer y valorar lo que Dios está entregando en estos últimos tiempos, para que cuando venga el tiempo, aleluya, no den su brazo a torcer, no se desvíen del camino, sino permanezcan firmes. Y aunque se levanten contra ti, nada te va a intimidar, nada te va a apartar, aleluya, porque enemigos te van a levantar, enemigos se van a levantar, pero no tengas temor, aleluya. Pueden ser muchos, pero no tengas temor, porque si la presencia de Dios está contigo, todo está bien. Somos vencedores y más que vencedores. Y escucha, mi iglesia, y se van a levantar profetas de verdad, evangelistas de verdad, pastores de verdad, maestros de verdad, apóstoles de verdad, intercesores de verdad, salmistas de verdad. Se van a levantar, aleluya, verdaderos hombres de Dios de verdad, mujeres de Dios de verdad. Se van a levantar. Eso me dijo el Espíritu Santo, en su nombre. Por eso es necesario que pasemos primero por el desierto. Y a su nombre. Pero hermano, es necesario pasar por el desierto. Algunos no quieren. Ay, Dios, ¿cuándo, Señor? Ya quiero, Señor. Tienes 1 año, 2 años, 3 años, ya quieres. La formación, hijo, es toda la vida. Hija, la formación es toda la vida. Aún, aleluya, yo sigo siendo formado. Aún Dios no ha terminado conmigo. Y a su nombre. ¿Sabes cuándo entenderé que Dios terminó conmigo? Cuando esté ya en su presencia seguro. Y a su nombre. Mientras esté aquí, seguimos aprendiendo.